Compulamien, Inche Karen Jaramillo Piñén. Soy Karen Jaramillo, vocera de los hortaliceros de la región de la Araucanía, que actualmente comercializamos nuestros productos en el sector Feria Pinto, y como representante de toda la gente que trabaja y produce sus verduras de nuestro pueblo mapuche, que está ahí instalado ancestral y tradicionalmente, tras 6 meses de trabajo en mesa de diálogo con el municipio de Temuco y con los distintos organismos de este Estado chileno, tratando de destrabar nuestro problema y tratando de generar nuestro derecho de ejercer nuestra forma de economía que tenemos a través de la agricultura familiar campesina mapuche. En el sector Feria Pinto, hoy en día nos encontramos con una respuesta de parte del municipio de Temuco y del alcalde Roberto Neira, intransigente, donde no nos permite seguir trabajando en ese sector, donde nos expulsa de ese sector y no nos genera vender nuestros productos que alimentan a toda la región y también a otras regiones. Nosotros tratamos de explicarle nuestra forma de comercio, donde tratamos de instruirlos de su ignorancia para con nuestra gente, para con nuestra realidad. Hoy en día él nos responde de manera muy informal, donde nosotros les presentamos una propuesta concreta que beneficiaba tanto a nosotros y a nuestra gente de nuestro pueblo, como también a la ciudadanía de Temuco en el tema de ordenamiento público. Él nos responde intransigentemente que no nos va a aceptar y la feria no se vende ni se toma. Nos deja muy indignados y defraudados. Ya sabíamos que no íbamos a conseguir mucho con este diálogo porque lamentablemente y como históricamente la autoridad chilena, las autoridades municipales no están de acuerdo con nosotros, tienen racismo para con nuestra gente y generan e imponen a través del orden público su visión racista del Estado chileno. Hoy en día nos van a decir que nosotros los mapuches no estamos dispuestos al diálogo porque llevamos 6 meses tratando de generar un diálogo donde hoy en día no se nos ha dado una respuesta concreta, se nos ha discriminado, se nos ha menospreciado. Así que nuestra gente, si considera que es necesario movilizarla, nos movilizaremos. Si es necesario generar una paralización, nos paralizaremos y seguiremos vendiendo nuestros productos en el sector Feria Pinto, como lo hemos hecho históricamente a través de más de 200 años, donde este rubro se ha pasado de familia en familia y han cambiado las formas, pero seguimos ahí instalados, porque ese espacio, nosotros estamos desde antes de que Temuco se formara ciudad, el comercio empezó a realizarse gracias a nosotros, y así lo seguiremos haciendo. Así que hacemos un llamado a la ciudadanía consciente, también hacemos un llamado a nuestro pueblo, nación mapuche, esté atento de esta causa, esté atento de esta demanda que estamos haciendo como hortaliceros de la región de la Araucanía. Nosotros tomaremos todas las medidas que genere pertinente nuestra gente, ya sea legales, ancestrales, espirituales y también a través de la movilización o confrontación más directa.